Majesty. Edificios de la ciudad mantienen el mismo estilo arquitectónico tradicional. Bienvenidos a una nueva etapa desde la mágica y tradicional ciudad de Jeonju. Guest House, el que estamos alojados el día de hoy. Primera parada turística, el templo de Mungwansa. El templo quedó completamente devastado con la invasión de los mongoles en 1231. Lo que queda es solo una ínfima parte de lo que fue uno de los asentamientos más importantes del periodo Shilla. Templo más grande jamás construido en Corea. Qué buena pinta. Bulgogi. Tercera parada del día, el templo de Anapji. Su nombre significa plataforma para cazar estrellas, que representan el año solar. Estamos en las ruinas del mayor templo jamás construido en Corea. En mi caso, la bicicleta es mi medio de transporte ahora, pero les recomiendo muchísimo que alquilen una para descubrir la ciudad. Aquí se encuentra la importante tumba del rey Michu. Hay un total de 23 tumbas exteriores. La localidad en sí está considerada una joya, convirtiéndola en una de las ciudades más visitadas de todo el país. Un lugar que solo los locales conocen. Increíble el cielo que se está poniendo. Acompáñame a descubrir sus principales atractivos turísticos. Para mí, una de las ciudades más bonitas de toda Corea. Precioso guest house, el que estamos alojados el día de hoy. Estamos trabajando un poquito. Great place to work. Hoy toca editar un poquito la oficina. Vamos a dar una vueltita por la ciudad. Muy buenos días desde la fascinante ciudad de Jeonju. A un minuto caminando de nuestro alojamiento tenemos este increíble entorno. Después vamos a visitar este templo. Y es que estamos en un sitio privilegiado. Primera parada turística, el templo de Mungwansa. Fue construido en el año 634. El templo quedó completamente devastado con la invasión de los mongoles en 1231. Más tarde por la invasión de los japoneses en 1912. Lo que queda es solo una ínfima parte de lo que fue. En los alrededores se encuentran las ruinas de la ciudad. Esta piedra que utilizaban para poner la bandera del templo tiene más de 1300 años de historia. Y es que fue uno de los asentamientos más importantes del periodo Shilla. A día de hoy solo quedan sus reliquias, pero merece muchísimo la pena pasear por su campo de flores. Para mí, una visita imprescindible si viajas a Corea. Segunda parada del día, vamos a visitar su museo. El ticket cuesta 3000 wones. Estamos en la que fue la Pagoda más famosa de Corea. Tiene 9 pisos y está a una escala de 1 a 10. Solo se muestra la décima parte de la amplitud y la grandeza de lo que fue. En el templo principal construyeron un Buda de 6 pies. Nick wake up really romantic today. He told me about go to the cinema. El ticket incluye una película 3D. 팔 이끌고 신라를 굳건한 나라로 지키는 인도는 해드릴 수 있을 것 같습니다. 할 수 있는 것은 이 낡은 피리 피리 소리로 나를 부른 게 그것을 불렀느냐? Este era el aspecto que tenía el recinto. Las ruinas de lo que fue el Gran Templo. Son 700 años de historia viva de Corea. Muchos años de excavaciones e investigaciones acerca del templo. En el segundo piso podemos encontrar un museo interactivo, donde te explican lo grandioso que fue el imperio. Desde ella podemos observar todas las excavaciones que han hecho. Es uno de los mejores tesoros de esta ciudad para representar lo que fue el periodo Shilla.
Tercera parada del día, el templo de Anapji. Famoso por su estanque que se llena de flores de loto en verano. Es uno de los principales palacios del reino Shilla. Visitando uno de sus principales parques. Siguiente y cuarta parada, el Fuerte de la Luna. Aquí se encontraba el palacio más grande de todo el reinado de Shilla, un punto estratégico y vital para su reinado. Es el mayor centro arqueológico que podemos encontrar en la ciudad. En mi caso, la bicicleta es mi medio de transporte ahora, pero les recomiendo muchísimo que alquilen una para descubrir la ciudad. Para mí, una de las ciudades más bonitas de todo Corea. En la quinta parada estamos ante el observatorio primitivo cilíndrico más importante de todos los tiempos. Está formado por 362 piedras que representan el año solar. Fue construido durante el reinado de la reina Seondeok, Cheonseondaek. Su nombre significa plataforma para cazar estrellas. De esta parada y más significativa, aquí se encuentran las tumbas de los reyes más importantes. En cada uno de estos montículos descansan los restos de cada uno de ellos. Su tamaño impresiona muchísimo. Séptima parada, tenemos bastante hambre, vamos a probar un restaurante local. Vamos a comer. Kamsahamnida. Qué buena pinta. Bulgogi. Aquí tiene la carne de ternera, los champiñones, pimientos. Hay que esperar a que se cocine. Parece que está bastante caliente. Sí, salud. Muy bueno. Tenemos pedazo de vista también. Beautiful. Let's ride together. Good morning, good morning. Are you from Korea? No, from Taiwan. Taiwan, oh my god. What about you? I'm from Canary Island. Whereabouts? Canary Island, Where nearby? near Morocco. Oh. Octava parada, entrando al complejo de tumbas de Daereungwon. Todo el recinto está bordeado de murallas. Aquí se encuentra la tumba del famoso rey Michu. Se pueden observar un total de 23 tumbas exteriores y unas 200 tumbas subterráneas. Si pagamos 3.000 wones tenemos acceso a una de ellas.
caldera, está volcán, Novena parada, subida tradicional, Gyeongchon. Todos los edificios de la ciudad mantienen el mismo estilo arquitectónico tradicional. 10ª parada, su casco histórico y calle más comercial. La localidad en sí está considerada una joya arquitectónica en Corea, convirtiéndola en una de las ciudades más visitadas de todo el país. Hay muchísimas cafeterías preciosas. Un décimo, no podía faltar su mercado. La estructura dentro es impresionante. 우리는 워낙 많이 약을 못 하니까. Y es hora de comer, hemos venido hasta este local para probar sogogi, una ternera muy famosa de esta región. Esa es la puerta
más local no puede ser. Vamos a probar un lugar de ternera tradicional. This is extremely local spot here. For lunch we're having some Korean barbecue beef this time. Un lugar que solo los locales conocen. Toda esta área es conocida por la ternera. Tiene uno de los mejores productos de todo Corea. Vamos a probarlo. Amazing. Fijaros cómo es el local por dentro. Si miras por fuera, parece un invernadero. Hannampam. 황남빵. Okay. Very difficult for a Spanish guy. Vamos a probar el pan tradicional. ¡Salud! Tiene buena pinta. Pan pequeñito. See, it says Juan. Juan. Juan, we have a name in Spain in Spain. Juan. 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 Juan Nam Pan. Por dentro es de botellas dulces. Está muy rico. Y después de comer increíblemente bien y tener un buen postre, ha llegado el momento de decir adiós. Tengo que agradecer a toda la familia de este increíble alojamiento de Guest House, porque me he sentido como en casa. Han sido 2 noches, pero la verdad que la cercanía y la calidez que tiene esta gente es increíble. Os recomiendo muchísimo que si visitáis esa ciudad, vengan a quedarse aquí porque son un amor. Qué bonito es este barrio. Hay un montón de cafeterías. Todos los edificios los han mantenido con el estilo antiguo. Estamos callejando por los barrios un poco más alejados y son preciosos. Oh, that is nice. Very simple, but cute. What is your high shell? I think time is around the beautiful place. Thank you. Wow. Thanks, man. I like it. After every shift. Qué lugar más hermoso. Increíble el cielo que se está poniendo.
So this is a really sad moment. We are having the last drink for now. For now, it's the time to say goodbye again. I think we'll be the fourth time. So. The third time is to separate again, Yeah. And then we'll link up again. Before we leave Korea, we'll link up one last time for sure. I think so too. So, cheers. Ahora oficialmente, nos vemos pronto, hermanito. Put the phone down, stop recording. Get on the road, man. I'm worried. I wanna cry. 4:30, Voy a llorar. Llegó el momento de decir adiós, mejor hasta pronto, a esta bonita ciudad y su preciosa gente. Y la ciudad me despide con bonita música. Si me pone esta música lloro. Qué bonita sensación de saber que has pasado poco tiempo en un sitio, pero que te llevas algo muy bonito de él. Sé que es preciosa la ciudad. On the road again, adentrándome a las montañas. Adentrándome de nuevo al campo y las montañas. Mi plan para hoy es aproximarme lo máximo posible al templo de Tonglosa. En este primer viaje en bicicleta en Corea no tengo planeado visitar este parque, pero me han recomendado muchísimo hacer su hike hasta la cima. Hay muchísimos templos y es una zona muy conocida para caminatas. Y es salir un poco de la ciudad y me vuelvo a encontrar con la naturaleza y el campo que tanto me gusta de Corea. Y al lado del carril bici acabo de encontrar este café. Es precioso. Sin lugar a dudas es de las zonas más bonitas que he visto. En un parque random acabo de encontrar a los superhéroes, a Doraemon y a Hulk. Tengo la sensación de estar en otro mundo ahora mismo. Este pueblo y se vienen las subiditas, tengo varios pasos de montaña. Parece que despejó ya. Acabo de parar en esta parada de guaguas porque está cayendo una épica. Tormenta de verano. Vamos a ver si pasa rápido, pero no tiene pinta. Acaba de parar de llover, seguimos la ruta. Y justo al lado de la carretera acabo de encontrarme esta cervecería. Hacen cerveza artesana y tienen jazz. Entran a ver. Trevier. Es preciosa. Tiene un poco el estilo alemán. Bastantes medallas por lo que se ve. Tienen barriles de roble, así que imagino que tienen alguna stout bastante rica.
Ya sé, creo que son de este tipo de cervecerías que tienes tarjeta, pones cuántos litros, centilitros quieres tomar y te sirves tú mismo. Muy top. Estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 diferentes. Y no sé estas últimas de qué son. Ah, son Stout. O sea que 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cervezas diferentes. Para estar en medio de la nada, está muy bien, está lleno de gente y huele muy rico. Esta es su terraza increíble que acabo de encontrar. Aquí es el futbolín. Nada, brutal. Encima el plano, el que me gusta a mí. Ah, es precioso el lugar. Aquí está el menú por si quieren venir. Pero no voy a parar, voy a seguir la ruta. Ya no bebo, prácticamente igual me tomo cada 3 semanas una cervecita y demás. Pero la verdad que he cambiado bastante. Muchos amigos míos seguramente no me van a creer. Menos en bicicleta, así que seguimos la ruta. Por lo que puedo leer aquí, fue construido en 1390. Esta es la parte más completa que queda del recinto, su pabellón principal y la muralla. Durante la dinastía del rey Gonjan II. Han hecho un paseo para descubrirlo, pero tristemente solo quedan los restos de la muralla. Muy cerquita de las puertas de la muralla podemos encontrar esta villa. ¿Qué me acaba de decir? Que me espere un momento, no sé para qué. 오, 코리아 티. 코리안 티. 네. 감사합니다. 감사합니다. 드셔보세요. 오케이, 감사합니다. 코리안 티. 네. Bueno, pues qué recibimiento con un té coreano. Es un té de arroz. Acaba de venir justo el manager del lugar. Creo que es un restaurante. Estoy descubriendo un poquito los alrededores y es un restaurante tradicional. Se los enseño un poquito por dentro. Toda la ciudad está llena de luces de neones. 안녕하세요. Nice style. Y despido la noche en este restaurante local. La verdad que no tengo ni idea qué se come, si está bueno o no está bueno, pero hay mucha gente saliendo, gente local, así que vamos a probarlo. 안녕하세요. 하나? 하나? Acabo de pedir el primero, la verdad que no sé qué va a venir. Atentos a lo que viene. ¡Wow! Increíble. 감사합니다. No esperaba esto para nada. No lo he probado, pero seguramente acierto rotundo. Son costillas. Aquí son bastante tradicionales en esta zona. Tienen una salsa, parece una sopita. La carne se deshace sola. Good. 감사합니다. La costilla se deshace entera. Tiene un sabor como si fuera ahumado, guisado. Las hacen primero a la barbacoa. Por lo que se puede ver aquí, creo que las hacen primero al fuego y después hacen el guiso. Está increíble.
Korean name? Name? La verdad que ha sido un acierto absoluto. Las costillas estaban buenísimas y resulta que me he encontrado al señor que me ha ofrecido un té gratis. Estoy en un barrio que está muy lejos de ese lugar. Crazy. Mañana os enseñaré mejor, pero muy buenas noches del pub. Con este sonido voy a dormir esta noche, muy cerquita del pabellón principal.